Hoy en Retrologando vamos a repasar de forma mínima lo que es la obra de ese gran hombre, de ese gran pensador, de ese gran escritor, narrador y teatrero que fue Albert Camus. Albert Camus es una de las personalidades esenciales para entender el pensamiento y la estética y la transformación ideológica de la segunda mitad del siglo XX. Albert Camus pues nace en 1913 en Argelia. Pues su familia eran unos colonos de estos que van allí, y entonces el padre pues se dedicaba en principio al cultivo del anacardo, que debía ser muy productivo, debía ser económicamente muy rentable, y al vino, a la producción vinícola. Resulta que cuando Camus tiene 1 año, el padre fallece. Entonces la madre coge a los niños y se van a casa de la abuela, en Argel, donde la situación económica pues va de mal en peor. Empiezan una situación muy precaria, pasarlo mal. Albert Camus consigue estudiar la primaria y el bachillerato a base de becas, a base de ayuda. Incluso entra en filosofía y letras, que estudia filosofía y letras, hizo una tesis sobre el marxismo y el cristianismo, etc. Y contra la tuberculosis. Enfermedad que le marca porque, por ejemplo, él quiso entrar como profesor a la Facultad de Filosofía y Letras y no se lo permitieron por padecer la enfermedad, que también tiene... Pero bueno, entonces, bueno, él ya llevaba pues su convencimiento acerca del marxismo, del comunismo, del que se va distanciando poco a poco. Va viendo que el concepto de grupo, de Estado, se impone sobre el individuo, algo que él siempre rechaza, que él siempre manifiesta que no debe ser así, y la gota que colma el vaso es el pacto entre los alemanes y los rusos del 1940, estamos hablando un poco antes de la Segunda Guerra Mundial, lógicamente, entre Hitler y Stalin, que eran realmente dos monstruos de abominación, no de grandeza, sino de miseria y de ser, eso, una abominación, una monstruosidad, en el peor de los sentidos. Y él, que reconocía como peor a Hitler, pues no traga con esto, y entonces se deja de pertenecer al Partido Comunista y se distancia bastante de ello en una aproximación al anarquismo. Él empieza a escribir, como periodista, va haciendo en un lugar y otro. Normalmente le prohibían muchos de los artículos, eran polémicos, despertaban bastante expectación. Lo que pasa es que la mayoría de las veces pues no se podía leer. En el diario del Frente Popular, él hace una serie de contribuciones muy importantes, y ya digo, con la implicación de la censura y tal, y emigra a París. En París, donde colabora con el Paris-Soir, un periódico muy conocido, a la vez que como lector y corrector de Gallimard, de la editorial Gallimard. A todo esto, en 1934 se casa con Simone Ie, con quien los dos, o sea, en el matrimonio, las dos partes se iban poniendo los cuernos el uno al otro constantemente, con lo cual, pues bueno, pues no fue a muy buen puerto el asunto. Pero en 1940 se casa con Francine Faure, que era una pianista muy interesante y matemática también, que fue la mujer de su vida, porque él tuvo constantes infidelidades, pero, por ejemplo, con María Casares, que era una actriz española, que en cierta manera le indujo a orientar su mirada no solo a la Argelia, que no perdió nunca de vista, a su Argelia natal, o a Francia, donde él residía, donde él pues vivía, como a aspectos de España que después se ven reflejados en parte en su obra. Pero con Francine pues tuvo 2 gemelos, en fin, y fue la mujer toda la vida, no se separó nunca de ella, a pesar, ya digo, de múltiples y constantes infidelidades. Bien, después de la Segunda Guerra Mundial, pues su aproximación, no ya su inclinación, sino su compromiso con el anarquismo es absoluto y total. O sea, él cada vez de forma progresiva ha ido aproximándose más, pero llega un momento en que ya dijéramos, el sistema ideológico que él se siente más afín
Y bueno, pues ya está considerada una carta de absoluto en el sentido del pensamiento y que llega a fomentar, a propiciar, pues, y aplaudir y apoyar, pues, movimientos de revuelta obrera y rebeliones y, en fin, cuestiones de estas. Él filosóficamente siempre se la ha emparentado con Schopenhauer y con Nietzsche, por una parte, por la cuestión del enfrentamiento del individuo con la entidad superior, sea Dios, sea el Estado, sea lo que sea, como por su visión más bien pesimista, sobre todo Schopenhauer. Nietzsche era más un positivista, más que un... Pero sobre todo un elemento que los une a todos, que es el nihilismo. El nihilismo, ¿qué pasa? Que en el caso de Camus, pues se amplifica a un absurdo completo, no en el sentido del teatro del absurdo, que él nunca jamás llevará a cabo una obra del teatro del absurdo, como se entiende habitualmente, sino del absurdo como realidad existencial. La existencia no tiene más sentido que el discurrir por sí misma. Esto es lo que viene a plantear Camus. En este sentido, pues se va mostrando cada vez más crítico con el existencialismo, propiamente dicho, con el marxismo y contra el cristianismo, porque él ve que el marxismo es un... ¿Cómo podríamos decir? Es algo que surge a partir del cristianismo, en su oposición, pero a su vez de forma paralela y muy relacionada con el cristianismo. Y como podríamos decir, formas grupales, formas colectiva de entender a la gente, pues al ser humano, pues no le interesa, no le conviene. En este sentido, pues Camus siempre reivindica la preponderancia, el protagonismo del individuo frente al colectivo, frente a lo social. El ser humano en sí mismo, pues es la entidad que lo mueve todo en el sentido del punto de vista de las mismas personas. De ahí su confrontación con Sartre. Sartre, con el que fueron íntimos amigos, pero intimísimos, pues era partidario del marxista, era un comunista convencido y confeso, y de ahí el distanciamiento que según se ha podido saber tiempo después, porque hay cartas con polémica entre ellos, discutiendo una cosa y otra, porque decían de una cosa al respecto al Nobel, que es absurdo. A mí me llegaron a decir en COU que el distanciamiento se había producido porque uno había rechazado el Nobel y el otro lo había aceptado, como si eso fuera motivo, en fin. La razón es esta. Sartre, marxista, Camus más próximo al anarquismo, distanciado del marxismo al que critica. Pero esas cartas de polémicas que por lo visto se cruzaban no son, o sea, se ha puesto en cuestión la autoría de Camus de la suya, con lo cual pues no sería de extrañar que por algún motivo hubiera pues un redactor intermedio. No sé bien cómo debía funcionar la cosa, pero parece ser que esa animadversión entre ambos pues no fue tan real como se nos ha hecho creer muchas veces. En cualquier caso, en 1957 le concede el Premio Nobel de Literatura. Poco antes había publicado uno de sus ensayos fundamentales, El hombre rebelde, donde abunda en esto que estamos hablando del individuo como eje en torno al que debe figurar el pensamiento, por supuesto alejado de todas estas tendencias agrupadoras, donde se da prioridad al ser superior, sea Dios, sea el amo, sea el Estado, sea el que sea. La cuestión que 3 años después, en 1960, muere en un accidente de coche en Villeblevin, pues la zona de Villeblevin, no sé cómo se pronunciará. Sufre un accidente de coche, un coche que no era suyo, y fallece. Se ha dicho que si el coche estaba manipulado, que si tuvo que ver la KGB, que si tal y que si igual. La cuestión que quedó allí, que ya no hubo, o sea, que falleció en este accidente, y bueno. En cuanto a su obra, a mí me parece ya lo he dicho antes, una de las obras fundamentales en general, en conjunto, del siglo XX. A mí me parece un pensador y un escritor de primerísimo orden. Tenemos la suerte de tener sus ensayos reunidos en este tomo de Aguilar, donde encontramos los títulos siguientes. Esto que me parece que esto es de los premios Nobel. Sí, esto es de los premios Nobel. Esto es la biblioteca de los premios Nobel. Entonces tenemos Anverso y Reverso. Bueno, aquí los más importantes son El mito de Sísifo, que es lo que hablábamos del absurdo, donde la forma ensayística en que él expresa todo el sentimiento del absurdo. El mito de Sísifo ya sabemos lo que es. Es un individuo que tiene que ir subiendo una piedra redonda, en forma de esfera, una bola de piedra,
hasta lo alto de una montaña, cuando llega a lo alto de la montaña, la piedra para abajo otra vez, y volverla a subir, y permanentemente hacer lo mismo. En este es el sentido que se ha dado, el término existencialista se aplica a Camus, de ese absurdo, de ese sinsentido, de la peripecia humana en tanto colectividad. Carta a un amigo alemán, patapim patapam, vamos a ver, ¿qué más? Es que por aquí tiene que estar actualidades, el hombre rebelde, que es donde la negación de la pertenencia a un grupo, sea humanidad, sea lo que sea, el enfrentamiento completo contra la entidad superior. Esto es el hombre rebelde. Después vienen los carnets, que a mí me parecen muy interesantes, y finalmente los discursos de Suecia. El discurso de aceptación del premio Nobel, y una conferencia que dio pues unos pocos días después, como acto pues paralelo a la concesión del premio Nobel. Después aquí tengo este tomo, que por operatividad es el que he traído, Albert Camus y Barral, narrativa y teatro, donde encontramos las 3 novelas, el libro de relatos y 4 de las obras de teatro, que no son todas, pero bueno, son las que él escribió como propio, como autor. Después los otros son quizás más adaptaciones, pero sin duda, 2 adaptaciones y una creación colectiva, pero sin duda en algunas con más pertenencia a su universo creativo que en otras, que son más meras adaptaciones. Por pasar un poquito por encima, decir que de la narrativa, vamos a ver, porque esto tengo aquí apuntado, El extranjero, publicada en 1942, normalmente que si absurdo, que existencialismo, tal y cual, es un individuo al que lo han sentenciado a muerte y lo van a matar, lo van a ejecutar. Y él, pues le da igual, o sea, no protesta, no discute, no se siente triste, no se arrepiente de lo que supuestamente ha hecho. En fin, es un individuo pasivo, es un individuo al que parece que todo le da igual, un tanto ecléctico, un tanto escéptico, y bueno, una novela con un vigor y con una importancia para darse cuenta precisamente de eso, del desencanto del hombre con la existencia. La segunda sería La peste, de 1947, que esto es una novela sobre la solidaridad. Está ambientada en Orán, en Argelia, en su país natal, de Camus, donde hay una epidemia de peste. Entonces unos doctores, cómo van pues descubriendo ese sentimiento de solidaridad y de ayuda unos para otros. Mientras que La caída, que es la tercera, 1956, hay otra, pero que se publicó con, no me acuerdo bien, si es que no la terminó para hacer una de estas, otra novela, pero vamos, no tiene, además yo no la conozco, pero sí La caída, que es un juez penitente que autodenomina juez penitente, donde pues cuenta su vida, cómo le fue, cómo llegó a ser este cargo de juez penitente, lo que ha ido haciendo. En definitiva, estamos asistiendo a un desarrollo del absurdo, de la iniquidad, de la insubstancialidad de lo que rodea al ser humano, pues en su proceso de social, que es lo que Camus planteaba, y que en esta pues ya digo, es que los personajes son irrelevantes, son una cosa que no tiene mucho sentido, donde lo importante está en el pensamiento que se trasluce a través de ahí. Estas son las novelas. Después tenemos el libro de cuentos, El exilio del reino, que son 6 relatos. Este libro de relatos de 1957 pues contiene La mujer adúltera, El renegado o un espíritu confuso, Los mudos, El huésped, Jonás o el artista en el trabajo y La piedra que empuja. Como vemos, siempre los temas están interrelacionados entre los ensayos, la narrativa y lo que veremos después del teatro. Este libro de cuentos, que nos viene a trasladar, pues lo mismo, el mismo impulso de pensamiento en torno a la existencia humana en el sentido de colectividad, de fraternidad, de ayuda. En este caso, en una clave como de nostalgia, de un sentimiento ético, podríamos decir, que supera y que anula la capacidad de destrucción de la sociedad, del colectivismo. Es decir, un sentimiento de hermandad, de solidaridad, como estaba en La peste, que lo que implicaría sería la superación y la anulación de la capacidad de la destrucción social que implica la alienación y la pertenencia de un individuo a un colectivo, sin más. Bueno, esto en cuanto a los relatos,
Que a mí, ya digo, bueno, es que no me puedo detener en esto porque es que a mí me interesa muchísimo todo esto, pero bueno. Vamos con las obras de teatro, que son lo que en esta sección pues nos interesa más, empezando por Calígula. Calígula es su primera obra de 1944 y el propio Camus la definió como un suicidio superior. En el sentido, Calígula, bueno, pues percibe, se da cuenta del sentido de la muerte, de la pérdida, a propósito de la muerte de Drusila, que es su hermana y a la vez su amante. Entonces adquiere conciencia de la incapacidad humana de lograr la felicidad. ¿Y qué empieza a hacer? Pues empieza a subvertir todos los órdenes morales del ser humano. Es decir, desde ese reconocimiento de la incapacidad para la felicidad, él busca el absoluto, pero desde un punto de vista absolutamente destructivo. En tanto, él subvierte y destruye los valores morales. Entonces, ¿a qué recurre? Al asesinato, a la violación, a la vejación, a cuanta perversión se le ocurre. ¿Con qué intención? Con la intención de alejarse de esa libertad supuesta que él considera que es negativa, que es perniciosa, y con todo lo que ello conlleva. Aparte, pues todos esos valores que normalmente en la sociedad están considerados, la amistad, la solidaridad, la búsqueda del bien, el enfrentamiento del bien y el mal, todo esto le da igual. Todo esto pasa de ellos y decide romper con todo esto y actuar de forma contraria a lo que se esperaría. Es decir, a los amigos, todo esto pues los liquida, los trata, los que son fieles a él, los que actúan con nobleza con él, reciben bofetadas y cuchilladas, mientras que los que le intentan asesinar son los que van siendo armados por él mismo. Son los que él mismo va potenciando, porque lo que él quiere es que acaben con él. En definitiva, su intención, su deseo es eso, es acabar con su vida, pero él no quiere hacerlo, no se atreve a hacerlo, entonces lo que busca es que lo hagan otros. De ahí el suicidio superior a que aludí, que el propio Camus definió esta obra. Esta rebelión contra el destino, pues lógicamente es un error. En tanto, pretende acabar con los valores del ser humano, por lo tanto con el ser humano, lo que implica destruirse a sí mismo. Y de ahí esta tendencia al suicidio. Bien. Calígula es una obra muy compleja, muy conocida, muy representada y muy interesante. A mí me parece una obra estupenda. La siguiente obra, El malentendido, de 1944, donde resulta que hay un joven, un tal Han, que se separó de su familia, se marchó a otro sitio, y bueno, pues resulta que en este otro sitio ha prosperado, ha conocido el amor, está muy feliz, y decide volver a su ciudad de origen, a encontrarse con su madre y con su hermana, a las que hace tiempo que no ve, pero con las que se va mal, con las que hubo un problema, y entonces él no quiere llegar pues dando la sorpresa. Él quiere pues buscar el momento idóneo para identificarse como quien es delante de lo suyo, y entonces no llega allí. Ellas tienen una especie de pensión, un albergue, una cosa de esta, y entonces él va y se hospeda allí. Lo que él no sabe es que la madre y la hermana se dedican a liquidar y a robar a los que tienen allí albergados, a los que tienen allí alojados. Y como él no se identifica, porque él está esperando el momento para decirle quién es, pues resulta que las tías hacían eso, se cargaban a todo el que llegaba allí y adivina lo que le pasa al Tan Han, por listo. No, hombre, no. Es una obra pues donde vemos el absurdo, la incomprensión de las relaciones humanas. Ella, la madre y la hermana, pues lo que van buscando es dinero para escaparse de allí, porque aquel es un sitio insalubre, un sitio muy neblinoso, y lo que quieren es un sitio donde viva mejor. Bien. La siguiente obra, El estado de sitio. Esta yo vi una representación, no hace mucho, hace unos 10 años, una cosa así, que la interpretaba Antonio de Chen, y estaban unos cuantos amigos en el montaje aquel. No recuerdo si lo dirigió Pedro Álvarez de Osorio, me parece que sí. Y a mí me interesó bastante este montaje. En todo caso, El estado de sitio, de 1948, El malentendido no lo referí, es del 44, igual que Calígula. El estado de sitio del 48 es una alegoría, donde se nos presenta un individuo, un joven, que va con su secretaria, que llega a Cádiz, y este individuo es la personificación de la peste. Entonces encontramos el pueblo, cómo va siendo manipulado por el miedo, cómo va siendo sometido por los caprichos del individuo este, es decir, de la enfermedad, de la peste. Tema recurrente que ya vimos que está también, aunque orientado de otra manera, en su novela.
en su novela homónima La peste. Entonces, dentro de este régimen que se va imponiendo del miedo, pues los sentimientos, la libertad, esto va siendo abolido, va siendo proscrito. Entonces hay un personaje que se llama Diego, que es el que se enfrenta a todo ello, se enfrenta a ese poder, incluso a costa de su propia vida y de lo que él quiere, y gracias a este sacrificio, pues este personaje, la peste, pues la alargan de ahí. Bien, la siguiente, la última obra que viene en este tomo, Los Justos, de 1949, se refiere a un hecho por lo visto, de la realidad, extraído de la realidad, en la época de 1905, Revolución Rusa. Entonces, hay una serie de revolucionarios que quieren, pues lógicamente, atacar al zar. Al dictador que había, pues quieren derrocarlo y tal. Entonces, el asesinato del gran duque Sergio Alexandrovich Romanov. Esto es en lo que está basado la obra. ¿Y la obra en qué consiste? Pues en un conflicto, en un debate entre dos posturas diferentes, cuando no antagónicas, respecto a un mismo objetivo. Es decir, por un lado está Stefan, que es el personaje que quiere actuar, que quiere ser agresivo, que quiere derrocar, que quiere usar las armas, que quiere recurrir a la violencia, y por el otro está Kaliayev, que la visión de la revolución más soñadora, más romántica, más idílica. Piensa que por el sentimiento colectivo, por el bien común, pues las cosas van a ir rodando de su misma manera. No hay que imponer, como dijéramos, como querría el otro, imponer la imposición. Es decir, en cierta manera, Stepan es un poco el camino del comunismo, del marxismo. Es decir, yo voy a tomar el poder por las armas y voy a someter al pueblo, con las armas mismas, a que haga lo que yo considero que es lo mejor. Porque yo soy el que sabe y los demás están equivocados. Mientras que el otro personaje, Kaliayev, es al contrario. Dice que hay que esperar a que el devenir de cada individuo por sí mismo va encontrando lo mejor para sí y para los que le rodean, porque a fin de cuentas el bienestar y la felicidad del amigo, del pariente, del familiar, pues redunda en la de uno mismo. En fin, aquí la obra sobre todo es un debate, una confrontación entre ambas posturas, dentro de que el beneficio, dentro de que el resultado deseado es el mismo. La meta es la misma, el objetivo es el mismo, pero las dos formas de establecer, de llegar a detentar el poder y a aplicarlo. Esta es la clave de la obra. Este libro lo dejamos ya aquí al ladito, que es lo que contiene, y nos vamos a este otro, que aparte de Los Justos, que es la que acabamos de comentar, contiene Los Poseídos. Los Poseídos es una versión teatral de una novela de Dostoyevsky. De la novela de Dostoyevsky, que además igual se llama Los Poseídos, Los Posesos, Los Demoníacos, en las distintas traducciones, que según el propio Camus, y esto lo vi hace mucho tiempo, en una especie de clip, de una entrevista, él definía el caso de la novela de Dostoyevsky, y por extensión su obra, como el primer crimen por razón política. Es decir, es el primer crimen por razón política que se dio. Es decir, esto ocurrió en la realidad, que un estudiante lo ejecutaron, lo mataron, con apariencia de que lo había matado el centro de poder. ¿Para qué? Para representar un mártir y así unificar a los conjurados como consecuencia de la víctima de este evento, que los capitostes de estos conjurados eran los mismos que lo habían asesinado, sin que ellos lo supieran, sin que el resto lo supiera, claro. Entonces esto aquí, pues bueno, hay un tal Stavrogin, que bueno, es un héroe muy bueno, muy fuerte, muy carismático, muy querido, muy guapo, muy atractivo, muy simpático, muy inteligente y tal y cual, pero que en realidad despierta envidias, despierta amores insondables, despierta fidelidades eternas, etcétera, etcétera. Pero él está, pues siempre está triste, nunca consigue estar en un momento álgido de estado de ánimo, y entonces aparece otro personaje que es un Maquiavelo, es un manipulador absoluto, es un tipo con una moral un tanto cuestionable, llamado Piotr Verhovensky, que lo que hace es coger a este Stavrogin, que es tan carismático, tan querido, tan heroico, y manipularlo a él y a los más cercanos para conseguir sus propias metas. Entonces esta es la clave de Los Poseídos. Bien, después tenemos este otro texto, y ya vamos a ir cerrando, Rebelión en Asturias, que esto es una creación colectiva
por Albert Camus, Jean-Paul Sicard, Bourgeois y Poignant. Bueno, 1935. De lo primerito que hizo. La revuelta de los mineros de Mieres. En 1934, en octubre, 5 al 6, la noche del 5 al 6, y la represión, primero, del gobierno de la dictadura y de los militares, con que sofocan esto. Unos días después, esto fue el 5 o 6 de octubre, el 19 fue la represión, 1.500 entre 2.000 víctimas, incluidos los 300, 400 soldados y 30.000 trabajadores que son encarcelados como consecuencia de esto. Entonces, Camus, pues bueno, pues se sintió con estos otros amigos suyos dispuestos a hacer una obra que no siempre se tituló Rebelión en Asturias. En el proyecto dudaron de los nombres, en fin. Y lo último que tenemos que mencionar es de William Faulkner, Requiem por una reclusa, pieza en 2 actos y 7 cuadros, adaptación de Albert Camus. Esto está basado en una novela de Faulkner, Requiem para una mujer, en esta versión que tengo, que es en cierta manera la continuación, la secuela de Santuario, que es su gran novela negra, que es su gran novela donde encontramos a la protagonista, porque en Santuario aparece Temple Drake. Temple Drake es secuestrada, es violada, es torturada, es machacada psicológicamente y sentimentalmente por una especie de individuos semi-humanos que había por allí y de un gángster, en fin. Y entonces en Requiem para una mujer, ¿qué es esto? Requiem para una reclusa, encontramos a esta señora junto a su criada negra Nancy, con la que va, no en toda la novela, sino en este trozo, en este Requiem para una reclusa, donde Camus también incorpora otros personajes, pero bueno, fundamentalmente es la idea esta, donde ella, pues bueno, pues va viendo pues lo que ha sucedido a partir de aquel suceso relatado en el Santuario. En cualquier caso es una versión teatral, pero que ya está en sí la novela, porque la novela, la segunda parte, vamos a ver, o sea, tiene 3 partes. La primera es narrativa, la segunda es una obra de teatro, escena primera, escena tal, y la tercera vuelve otra vez a la narración. Con lo cual lo que adapta en cierta manera es la segunda parte de Requiem para una mujer. Pero bueno, fue una contribución que dio muy buen resultado, funcionó bastante bien. Requiem por una mujer no es el título correcto, lo que pasa es que Requiem for a Nun, Nun es una reclusa, pero con connotaciones, porque, por ejemplo, otra traducción ha sido Requiem por una monja, porque una nun es una persona que está recluida. Entonces las monjas en los conventos son nuns, como también lo son las putas de los prostíbulos. De eso ha habido una discusión, por ejemplo, cuando Shakespeare en Hamlet le dice a la Ofelia que se vaya a una nun. Normalmente se traduce como vete a un convento, pero también ha habido los casos de vete a un burdel, porque allí tampoco se siguen una serie de causas comunes al convento y al burdel. ¿Por qué? Porque están encerradas, tienen que buscar, no pueden tener hijos, las monjas, porque no pueden tener trato carnal con hombres, y las del burdel por lo contrario, pero para poder seguir haciéndolo tampoco se pueden quedar embarazadas. Y eso es lo que alude Hamlet cuando dice que se vaya a un convento o a un burdel, porque lo que no quiere es tener hijos, que no salgan vástagos de aquello. Sobre eso hubo discusiones. Una versión de Bueno Vallejo de Hamlet optó por la opción del burdel, pero por lo general es el convento, y en este caso es lo mismo. O sea, por una reclusa es el término más conseguido en el sentido de que aquí connotación religiosa de monja no hay por ningún sitio. Entonces la monja pues no está. Entonces reclusa, y la puta tampoco, porque no es ninguna prostituta, es una señora que sufrió una serie de cosas, la está viviendo otra vida, ya después de aquello tiene su vida conformada de otra manera, y es lo que le va sucediendo. Y bueno, como ya no ha sucedido, que es que ya estamos como siempre con un vídeo más largo de la cuenta. Pero es que claro, es que son cosas apasionantes, son temas que... y mira, fíjate que he pasado no de puntilla, sino lo siguiente, esto es lo mínimo de lo mínimo de lo mínimo. Pero es que claro, hay que ir así. En cualquier caso, hemos recordado esta figura esencial que es Albert Camus, sobre todo con estas obras de teatro, con sus novelas, con sus ensayos, con todo, que es alguien que siempre es necesario reivindicar y refrescar.
en nuestra cabeza, releyéndolo y conociendo o asistiendo a montajes de sus obras de teatro, viendo algunas de las versiones fílmicas, que algunas están bastante bien, que se han hecho de sus trabajos, etc. Por nuestra parte nada más. Si el vídeo te parece interesante, le puedes dar al me gusta. Si ves que estas cosas del canal, estos temas que vamos tocando, pues son de tu apetencia, te puedes suscribir, aconsejárselo a la gente que crees que le puedan interesar. Y nada más, pues nos vemos en otro vídeo. Un saludo.